Doctor Jesús Millán, bienvenido. Muchas gracias. Era usted el jefe de medicina interna del Hospital Gregorio Marañón durante aquellos infaustos meses de 2020. Así es. El Gregorio Marañón es uno de los gigantes de la sanidad española. ¿Cuántas camas puede tener? Bueno, yo he tenido el privilegio de una parte de mis años profesionales en el Gregorio Marañón ser el director médico del hospital. Lo digo esto porque cuando esa época la cumplí en la dirección, ese hospital tenía 2.200 camas. Un disparate, como un elefante que uno no sabe qué hacer con el elefante, ¿no? Ahora no. De todas formas, el aforo no es fijo, es un poco elástico, ¿no? Pero ahora mismo no llegan a las 2.000 camas, 1.200, 1.300, 1.400 camas. He leído que después de La Paz es el segundo mayor hospital de nuestro país, ¿no? Sí, durante la época pretérita pues era el mayor de Europa. ¿Y qué hace un jefe de medicina interna? Bueno, la pregunta es buena porque a veces no se sabe lo que es la medicina interna. La medicina interna es la medicina clásica para el adulto, que se encarga de la patología, de las enfermedades, de los órganos y aparatos internos. Es la medicina del adulto. Si vamos por la calle y le preguntamos a alguien, ¿para usted qué es ser médico?, probablemente el prototipo que está pensando esa persona ajena a la medicina es un internista, porque es capaz de resolver la mayoría de los problemas y sobre todo con una visión global y unitaria de la patología, contemplando al enfermo en todas sus dimensiones, no solamente desde el punto de vista del órgano o del aparato que está enfermo, sino también en su dimensión personal, familiar, social, etcétera. Eso significa en la práctica que los servicios de medicina interna de los hospitales suelen ser los más grandes de los hospitales. Y eso es lo que ocurre en el Gregorio Marañón. Y eso es lo que ocurre en el Gregorio Marañón. ¿Y cómo impacta eso con el COVID? Es decir, la medicina interna y el COVID tal vez fueron los primeros en encontrarse con el virus. Sin duda, y no solamente eso, sino que en los meses y en los años que antes de mi jubilación permanecí, como todavía el COVID no había llegado a una situación tan estable como en la actualidad, nosotros tuvimos 7.000–8.000 ingresos de pacientes con COVID en el servicio, solo en el servicio de medicina interna. Pero en suma durante toda la pandemia. No, yo me jubilé en el año 21, pues desde que empezó hasta mediados del año 21. En el Hospital Gregorio Marañón, como en la mayoría de los hospitales, interpreto, el servicio de medicina interna fue el que más ingresos COVID recibió. Y probablemente el Gregorio Marañón uno de los que más ingresos recibió de España. Yo creo que ahí los servicios de urgencia, los servicios de medicina interna, también, pero con bastantes menos ingresos, los servicios de especialidades médicas, fueron los que nos llevamos la palma, por decirlo de alguna manera, y los servicios de microbiología y de radiología los que se la llevaron desde el punto de vista de técnicas diagnósticas. ¿Cómo recuerda aquellos días? Pues no sé si decirle que se me pone el pelo de punta, ¿no? El recordarlo, porque se acumulan los recuerdos malos, buenos también, regulares. A ver, yo diría que cuando surge una pandemia, en mi opinión, es un buen momento para ser médico. Es un buen momento para ser médico. Esto puede sonar así raro, ¿no? Pero es un buen momento para ser médico. Y si es una pandemia por algo que desconocemos y que no sabemos dónde vamos, ni siquiera sabemos el camino para llegar a ese sitio donde vamos, ¿no? Pues eso forma parte de la historia, no solamente de la personal de quien lo vive, sino es que forma parte de la medicina.
una pandemia como la del COVID forma parte de la medicina, forma parte de la ciencia, que es algo como decir que forma parte de la humanidad. Eso, a partir de entonces, vendrá en los libros de historia. Por tanto, cuando surge una cosa así, ¿cómo se recuerda? Pues como una crisis sanitaria, ¿no?, tremenda, que conlleva una crisis económica, social, incluso de valores, y como una tragedia, como una gran tragedia, ¿no? El recuerdo es que aquello fue una gran tragedia y desde el punto de vista personal, probablemente en mi vida profesional lo que más me ha impactado, ¿no? Fíjese, he tenido que esperar a mis últimos años de ejercicio profesional para saber auténticamente qué es lo que me ha impactado de la medicina. ¿Cuántos años de ejercicio profesional? Bueno, pues yo terminé mis estudios de medicina este año, 25, hace 50 años que yo terminé la carrera de medicina. Vamos a celebrar las bodas de oro de la promoción, ¿no? Y de esos 50 años, el COVID, ¿qué representa en cuanto a importancia? Y de esos 50 años, pues ejerciendo de médico, viendo enfermos y como internista, afortunadamente he sido un privilegiado porque he tenido puestos de responsabilidad desde hace muchos años, de esos 50 años, si quiere que le diga la verdad, se la estoy diciendo. Lo que más me ha impactado en mi vida profesional lo he vivido en mis 2 últimos años de ejercicio profesional, ¿no? ¿En qué momento se dio usted cuenta que este virus no era un virus normal? Miren, las noticias que llegaban de China, en primer lugar, y después desde luego desde Italia, ya nos decían, mirad, no os podéis imaginar lo que es esto. Por tanto, ya sabíamos que estábamos ante algo que no conocíamos. Podíamos tener elementos de referencia sobre infecciones o pandemias respiratorias, de virus respiratorios parecidos, de la misma familia, pero desde el principio sabíamos que era algo nuevo que teníamos a lo que teníamos que enfrentarnos, ¿no? Yo la auténtica dimensión de la tragedia y de la explosión recuerdo, porque lo recuerdo perfectamente, que hay momentos que a uno no se le olvidan de la pandemia. Recuerdo que en el hospital todos los lunes y todos los viernes pues tenemos una reunión a primera hora de la mañana para saber cuál es el movimiento de camas, altas, ingresos, cuántos ingresos hemos recibido, cuántas altas vamos a dar. Y yo recuerdo como jefe de servicio de medicina interna cuando fui un viernes y estaba acechando, me acuerdo perfectamente de lo que dije. Tengo 4 casos ingresados y 2 pendientes del diagnóstico. Esto fue un viernes. A finales de la semana siguiente, en el servicio de medicina interna había ingresados cerca de 900 pacientes con COVID. No tuvimos tiempo ni de definir cuándo nos dimos cuenta de la explosión, pero nos estalló en la mano. Eso en el día a día es una afluencia constante de gente entrando, todos por urgencias, entiendo yo. Eso es, absolutamente. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, yo creo que hay, y por eso le decía un poco antes que quizás una pandemia es un buen momento para ser médico, porque son muchos los factores que influyen en poder hacer frente a eso. Desde luego se gestiona con altruismo, con generosidad, con entrega, y no solamente la personal, sino la de todo el servicio de medicina interna. Yo he sido un privilegiado en enfrentándome en ese momento con el servicio de medicina interna. Yo tenía 2 personas, un médico y una médico, que eran mis escoltas todas las mañanas
y que tenían la responsabilidad de ocuparse de distintos aspectos del servicio y de abordarlo. Pero tenía detrás un magnífico servicio de medicina interna. Y no solamente eso, sino que es que desde la dirección, que tuvo una sensibilidad especial, y que yo recordaré siempre su serenidad y su sentido común en la dirección de esos momentos, se tomaron decisiones trascendentes como es crear equipos multidisciplinares. Es decir, vamos a dejarnos de apellidos y de especialidades, que ha llegado el momento de ser médicos, sin apellidos, médicos, solamente médicos. Y en los equipos multidisciplinarios estaban pediatras, traumatólogos, ginecólogos, cirujanos de cualquier especialidad, etcétera, ¿no? Se tuvo que improvisar mucho, entiendo. ¿Cómo? Se tuvo que improvisar mucho. Sí, conforme nos surgían las cosas, ¿no? Conforme podíamos abordar. Fíjate si tuvimos que improvisar que un día, pues me dicen desde la dirección, vamos a tener un hotel que tenemos que medicalizar. Y a 200 metros del hospital, las 7 plantas de un hotel lo transformamos. ¿El Hotel Colón? El Hotel Colón. Los transformamos. Yo recuerdo perfectamente, pues, momento emocionante de cuando llega el primer enfermo al hotel. Le mandé a quien entonces, ahora es gerente y entonces ocupaba responsabilidades en la subgerencia, le mandé una fotografía. Mira, está llegando el primer enfermo en la ambulancia al hotel. Bueno, tuvimos que improvisar. Tuvimos que improvisar que la biblioteca del hospital se transformó en una UBI. Y la UME también participó, levantó una entrada de urgencias. Eso es. La UBI pues, no daba abasto, valga esa expresión coloquial, ¿no? El gimnasio se transformó en un sitio donde podían estar los pacientes atendidos y hospitalizados, fundamentalmente a la espera, ¿no?, de urgencias. ¿Recuerda algún día concreto en el que fue aquello en No Va Más? Recuerdo un día penoso. Se nos murieron 100 enfermos. ¿En un día? En un día. Recuerdo un día penoso. Recuerdo un día, en fin, de superación. Dimos 100 enfermos de alta curados. Recuerdo que cuando teníamos las reuniones, ¿no?, de marcha, pues se le dio un aplauso al servicio de medicina interna ese día que alcanzamos las 100 altas, ¿no?, en un día. Una pandemia sirve para tener experiencias personales y experiencias profesionales, ¿no? Las experiencias profesionales son, pues, como todos a una, ¿no? Cómo percibes la ayuda de un equipo directivo, como antes comentaba. Pero las experiencias personales, también hay experiencias buenas y experiencias muy penosas, ¿no? No es fácil decirle a un enfermo que ha llegado al final. No es fácil. No es fácil oír que un enfermo te dice, mire, no me duerma, porque vamos a ver si con una videoconferencia, con una tablet, puedo ver por última vez a mis hijos, ¿no? No es fácil que un médico llorando te diga, no puedo más, ¿no? Cuando todos sabemos que sí vamos a poder más, que vamos a poder más, que vamos a poder. Por tanto, las experiencias personales no son fáciles. Tuvimos que aprender mucho, aprendimos mucho de eso, ¿no? Aprendimos como, en fin, como algunas veces yo he recordado, con la mascarilla, con el gorro, con las batas, ¿no? Aprendimos como, me parece que era un cuento de Gloria Fuertes, ¿no?, que con la mirada también se puede querer. Con la mirada también se puede querer. Aprendimos muchas cosas, ¿no? ¿Recuerda cuando se puso en marcha el hospital de IFEMA? Sí. Eso supongo que supuso un alivio, ¿no? Sí,
indudablemente. Había tantos enfermos y con perfiles tan distintos, ¿no?, que cada recurso que se pudiera utilizar, pues eso, qué duda cabe que un hotel medicalizado no es como un hospital, ¿no?, en cuanto a cuidados, ¿no? O un hospital de campaña, pues tampoco es, ¿no? O una unidad de hospitalización a domicilio, pues sirve para lo que sirve, para mantener en domicilio a un paciente que reúne un perfil determinado, ¿no? Por lo tanto, allí al hospital de IFEMA se pudieron derivar pacientes con un determinado perfil que se ajustaba, pero es que todo era insuficiente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la salud mental de los propios médicos, porque claro, enfrentarse a este relato que nos está haciendo día tras día, con la impotencia que sentían todos ellos, de una enfermedad que era un desconocido totalmente, que estábamos aprendiendo de la enfermedad sobre la marcha y sobre los errores. ¿Cómo se lleva eso luego un médico a su casa? Bueno, las experiencias cada uno las tiene guardadas, ¿no?, y forman parte de su propia trayectoria, pero la llegada a casa, yo, por ejemplo, a veces llegaba a casa tarde, cansado, etcétera, y por decirlo de alguna manera, en lugar de ponerme el pijama, lo primero que pensaba es, pero si me tengo que volver, si lo que tengo que hacer es volverme, ¿no? Es una experiencia dura, ¿no? Es una experiencia... Yo estaba solo en casa, porque mi mujer estaba fuera, porque tenía un viaje previsto, dos hijos en Madrid en sus casas, ¿no?, y un hijo más, que es médico, pero estaba sudando la camiseta, valga esa expresión, en Irlanda, que es donde vive y trabaja. Por tanto, pues yo llegaba a casa y empezaba a poner en el chat del servicio cosas, ¿no?, instrucciones, sugerencias, etcétera, ¿no?, y al día siguiente, pues nuevamente se te pasa. Cuando estás llegando al hospital, como sabes lo que tienes que hacer, ¿no?, como sabes para lo que estás aquí, pues se te pasa, ¿no? Pero eso no significa que no estés cansado, claro. Y en riesgo también, porque según tengo apuntado datos del Ministerio, más de 100.000 sanitarios se contagiaron el primer año. Sí. Es decir, no solamente era la carga de trabajo, que obviamente, Sí, sino el riesgo personal que asumían por estar en primera línea. Sí, no, eso nunca, en fin, no se hace especial mención, pero todo el mundo éramos conscientes de que al fin y al cabo cada día te jugabas la vida, porque veías que alguien la perdía, ¿no?, compañeros que la perdían, etcétera. Éramos conscientes de eso, pero era lo que teníamos que hacer, ¿no? Era lo que teníamos que hacer. Yo creo que el médico tiene tres responsabilidades, ¿no?, básicamente. Uno con la medicina, con la ciencia, ¿no?, con la ciencia médica, es decir, tiene que aplicar la medicina, aplicar la ciencia médica, investigar para incrementarla y enseñarla a los que vienen detrás. Tiene una segunda responsabilidad con los enfermos, básicamente, no por este orden, tienen la misma dimensión. La medicina sin enfermos no sería nada. Casi es hablar de enfermos y de medicina, casi es un pleonasmo, porque es hablar de lo mismo, ¿no? Es hablar de lo mismo. Pero tiene un tercer compromiso, que es con la sociedad. Es con la sociedad, ¿no? Y llega un momento, y una pandemia es eso, ¿no?, en el que parece que la sociedad te dice, ahora, ha llegado el día, es el momento de que tú seas médico. Y esas responsabilidades, que es un momento idóneo para responder a ellas, superan con creces el miedo, que indudablemente lo tenemos y lo tuvimos, ¿no?, las posibilidades de, en fin, de que te pase algo, ¿no?, que indudablemente pues existían, a cambio de nada, porque la sociedad tampoco, en aquellos momentos la sociedad no te
no te ofrecía nada, la sociedad ofrecía lo que tenía en sus manos. Bueno, lo que tenía en sus manos, que eran sus manos por la noche, ¿no? Y se lo agradecemos infinito, porque seguramente nos daba fuerzas, ¿no? Yo Para recuerdo, superar esos miedos. yo recuerdo algo que era especialmente desgarrador, porque yo, bueno, como informador, muchas veces me tocaba ir a los hospitales a cubrir información, a cubrir pues el tema de la pandemia. Y una cosa que afectaba especialmente era, yo recuerdo en el Hospital Severo Ochoa, en Leganés, pues que de vez en cuando, bueno, cuando ocurría, pues se colocaban todos los sanitarios en la puerta, hacían ese minuto de silencio porque a un compañero, un celador, un administrativo, alguien de mantenimiento, alguien del hospital, pues había fallecido. Eso era habitual en todos los hospitales. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, bueno, seguramente conoce, ha pasado por el hospital, por fuera, no hace falta que haya pasado por dentro del hospital, cuantas menos medicinas y menos médicos mejor. Pero recordará pues que en el frente de la calle de Doctor Esquerdo hay unas escaleras, ¿no?, de acceso a la puerta principal, etcétera. Tuvimos varias veces que reunirnos allí y dar testimonio de nuestro recuerdo a personas del hospital que habían fallecido, que se habían quedado atrás, ¿no? ¿Cómo se recibe la pandemia en la UCI? Cuando la UCI se queda pequeña, que te traen un paciente nuevo y dices, ¿dónde lo meto? ¿Cómo se vive ese momento? Bueno, no soy intensivista, no he trabajado mucho en una UCI, he pasado periodos en la UCI, pero no conozco en profundidad. Pero ahí yo creo que la toma de decisiones es fundamental. En medicina, en sanidad, los recursos siempre son limitados, ¿no? Lo pones de manifiesto todavía esa limitación en una situación tan dramática como puede ser una pandemia, pero los recursos siempre son limitados. Eso significa que siempre tienes que utilizar el sentido común y saber dónde tienes que volcar más esfuerzos, porque desde ese punto de vista tu trabajo es más eficiente, ¿no? Pero indudablemente eso significa que, por decirlo de alguna manera, enfermos con quizás un perfil de soporte intensivo o más intensivo que lo habitual en una sala general, no van a poder entrar en una UBI, ¿no? Y ahí se dispara también la creatividad, ¿no? Yo recuerdo a los neumólogos pues practicando y diseñando elementos de oxigenoterapia, ¿no?, más propios casi de una unidad de cuidados intensivos, para utilizarlos en la planta general, ¿no? Lo que decíamos de la improvisación, ¿no?, que claro, fue una herramienta imprescindible. Sí. Bueno, eso nos ayudó, ¿eh? Que duda cabe que desde ese punto de vista fueron cosas que nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos muchas cosas, ¿no?, desde ese punto de vista. ¿Cómo recibía usted la información, esa desinformación que se generaba paralelamente? Pues que había mitos, leyendas, fake news en torno al COVID, como toma lejía, que te daban consejos que venían de Dios sabe dónde, que te decían tómate esto que se te curará. ¿Cómo recibía un médico que estaba todo el día con todos los medicamentos a su alcance y tratando de acabar con ese bicho, y luego alguien llegaba y te decía toma lejía y te curarás? ¿Qué cara se te queda? Pues mitad ignorándolos, mitad sonriendo, y la otra mitad, el otro 50%, vamos a lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. De todas aquellas infraestructuras nuevas que se levantaron, esos cambios que hubo en el hospital durante aquellos meses forzados por la pandemia, ¿cuánto se permanece? ¿Cuánto queda algo de aquello? ¿Se aprendió algo de aquello? ¿Se podría volver a recuperar aquellas infraestructuras? Por ejemplo, recuerdo yo la biblioteca, creo que se convirtió en parte del hospital. ¿UBI? ¿En una UBI? Pues ahí habría canalizaciones de oxígeno. ¿Todo aquello sigue allí? Es una UBI magnífica en este momento. Sigue siendo una UBI magnífica en ese momento. En este momento, claro que sí, ¿no? No solamente los cambios de estructura aprovechables, digámoslo así, dentro del hospital, sino
aprendimos cosas y permanecen, ¿no? Cosas en cuanto a la función del hospital, en cuanto a su organización, ¿no? A mí, yo aprendí que un hospital es flexible. Es decir, que en un hospital se puede escalar y desescalar, ¿no? Esos términos que se utilizaban, como recordará, ¿no? Que se puede adaptar. Eso que lo tuvimos que hacer deprisa y corriendo, valga esa expresión coloquial, ¿no? Es algo para lo que estamos preparados en este momento. Quiera Dios que no se vuelva a producir, indudablemente, ¿no? Pero es algo que estamos. Y por tanto, eso lo hemos aprendido y eso se mantiene en el hospital. El hospital como estructura flexible, adaptable a las necesidades, pues indudablemente adquirió, ¿no? Un hábito que pervive. ¿Cree que se ha hecho justicia con los médicos? ¿Cree que se ha reconocido el trabajo que hicieron durante la pandemia justamente? Bueno, yo como soy médico quizás sea la peor persona para decir si se ha hecho justicia o no con los médicos. Los tendríamos que decir otros. Yo, más que la opinión que se tenga sobre nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra actitud en aquellos momentos y lo que pudimos ofrecer a la sociedad, yo me quedo con que cada uno sabrá reconocer perfectamente la satisfacción mayor o la insatisfacción mayor de su trabajo que realizó en aquel momento, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Pues hemos aprendido muchas cosas desde el punto de vista de la medicina. Hemos aprendido una enfermedad. ¿No? Conocemos ahora una enfermedad nueva, ¿no? Hemos aprendido el cómo enfrentarse a una enfermedad nueva, ¿no? Hemos aprendido que aún en las peores condiciones se puede investigar. Y aún en las peores condiciones se puede enseñar. La investigación y la docencia, la formación a nuestros estudiantes también sufrieron la pandemia, ¿no? Y pegaron un salto cualitativo desde el punto de vista del impulso que cogió, ¿no? Yo recuerdo como en las primeras semanas en el servicio de medicina interna y al margen de lo que es la labor estrictamente asistencial de atender a los pacientes, mis médicos se desvivían metiendo casos en un registro para conocer cuál, con la experiencia no solamente de nuestro hospital, sino de muchos hospitales de España, cuál era el comportamiento de la enfermedad, cómo iban los que tenían esto o tenían aquello, cómo iban los que se trataban o no se trataban. Por lo tanto, se puede investigar aún en las peores condiciones. ¿Qué decir de la docencia? Los estudiantes desaparecieron de los hospitales. Tuvimos que aprender a enseñar a distancia, ¿no? A enseñar online. Todo eso ha quedado. Por lo tanto, ha sido una experiencia trágica, pero en cierta medida positiva para el desarrollo de la medicina y de nuestras funciones, ¿no? ¿Llegamos a aprender lo suficiente como para derrotar el virus? O sea, ¿ganamos la batalla? Mire, antes citaba los aplausos creo recordar que a las 8 al principio, luego a las 10, etcétera, ¿no? No le hemos aplaudido a los investigadores. Y los investigadores hicieron un esfuerzo increíble, inédito hasta entonces. Ellos tuvieron la clave, tal vez. Ellos tuvieron la clave. Ellos fueron los que dieron luz al tratamiento. Ellos dieron la clave de identificar el agente causal. Ellos dieron la clave desde el punto de vista de mejorar los tratamientos. Y ellos dieron la clave de disponer en un tiempo récord de una vacuna que fue el punto crítico
en el momento de la evolución del virus, ¿no? Yo recuerdo que coincidiendo con Filomena, ¿no?, en el hospital fue cuando empezamos a vacunar. Y lo recuerdo perfectamente porque el servicio de urgencia y el servicio de medicina interna, por aquello de que eran los primeros que estaban en la línea de fuego, pues fuimos los primeros en ir a vacunarnos, ¿no? Y todavía recuerdo las imágenes de los médicos, de los internistas, por la nieve yendo a vacunarse aquel día. Eso lo consiguieron los investigadores. ¿Hay algún perfil concreto que era más propenso a contagiar el COVID o a padecer un COVID grave? Sí, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que había poblaciones especialmente de riesgo. Aquellos que tenían patologías crónicas, patologías debilitantes, inmunodepresión, desde luego los enfermos con patología previa respiratoria, ancianos con factores de riesgo cardiovascular, es decir, había y hay poblaciones especialmente vulnerables al virus. Esto es de unas primeras cosas que nos dimos cuenta desde el punto de vista del análisis epidemiológico de los casos, ¿no? ¿Cree que se actuó o que cree que si hubiera actuado antes se podría haber contenido mejor la pandemia? Pues no lo sé. Seguramente podríamos haber estado preparados, ¿no? Mejor, ¿no? Quizás no hubiéramos tenido los problemas de abastecimiento de determinados materiales, ¿no? Como es notorio, ¿no? Quizás si nos hubiéramos dado cuenta de la que se nos avecinaba, ¿no?, pues pudiéramos haber estado mejor preparados. Ahora, no nos dimos cuenta, y no es que no nos diéramos cuenta nosotros, no se dio cuenta nadie. Bueno, pues usted ya al principio ya me decía que le llegaban noticias de China que le decían, ojo con esto y tal. Paralelamente aquí teníamos manifestaciones, mítines, partidos de fútbol, bueno. Claro, pero nosotros nunca hemos vivido una pandemia, ¿no? Vamos, que no nos lo queríamos creer un poco. Claro, entonces, las noticias que nos llegan de fuera, pues no hay que preocuparse, cuando llegue aquí ya sabremos responder, pero nos desbordó, ¿no? Hay especialidades médicas, medicina preventiva, en fin, epidemiólogos, etcétera, que tampoco se dieron cuenta y que en teoría deberían reunir el perfil para saber la que se nos avecinaba, ¿no? No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta de lo que se nos venía encima, ¿no? Pues llevamos ya media hora. Doctor Jesús Millán, muchísimas gracias por haber venido a Telemadrid. Gracias por recordarnos lo que fue aquello y por recordarnos a quienes les tenemos que estar muy agradecidos por haber estado en primera línea durante aquella pandemia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.